Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto tenerlo a cada uno de ustedes aquí el día de hoy. Vamos a dar el inicio a la sesión informativa sobre estudiar en Canadá. El día de hoy la agenda es la siguiente. Bueno, nos vamos a introducir, a hablar un poco del sistema educativo de Canadá por parte de Switch Canada con Juan Carlos Ravagli. Puntos claves al estudiar en Canadá, los requisitos para inscribirse a una institución canadiense y los costos. Luego vamos a proceder a hablar sobre el sistema migratorio de Canadá conmigo, con Alida Sánchez, cómo adquirir la residencia permanente después de los estudios, los beneficios de tener un permiso de estudio, los requisitos para aplicar a la visa, y luego vamos a abrir para preguntas por chat más que todo, pero solo vamos a responder las preguntas que sean de un ámbito más general para que toda la información les sirva a todos. Ya si necesitan una asesoría personalizada, les recomiendo agendar una cita personalizada, así podemos crear un plan migratorio y responder a sus preguntas bien específico de acuerdo a su perfil. Bueno, para comenzar, primero que todo me presento, mi nombre es Alida Sánchez Rivera y soy asesora de migración canadiense, miembro activo de la Orden de Consultores de Inmigración, lo cual significa que estoy autorizada legalmente por Canadá para brindarles a ustedes servicios de migración canadiense, ya sea para permisos de estudio, de trabajo, apelaciones, refugio, residencia permanente, ciudadanía, cualquier ámbito migratorio, podemos ayudarlos de principio a final. Nuestros servicios incluyen consultas profesionales de inmigración, donde creamos un plan migratorio para las personas, porque si ustedes escogen inmigrar a Canadá, no simplemente es estudiar, sino hay pasos a seguir para llegar a esa meta de la residencia permanente. Hacemos el procesamiento de visados, residencia y ciudadanía canadiense, traducciones oficiales, seguros de viaje que van a necesitar cuando ustedes ya tomen ese paso de venir a Canadá, servicios de establecimiento, cursos intensivos de inglés o francés en línea. Y por parte de Switch Canada hacemos asesorías vocacionales e inscripción a las instituciones. Nosotros hablamos español, somos colombianos y estamos aquí para ayudarlos en cada paso del proceso. Para empezar, bueno, voy a dejarles ustedes con Juan Carlos Ravagli, quien es asesor de educación, para que les hable un poco del sistema de Canadá. Juan Carlos, no te escuchamos. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a Lidia por la presentación. Gracias a todos ustedes por estar en esta charla. Y bueno, el objetivo de nosotros, por supuesto, es poderlos asesorar adecuadamente a todos ustedes bajo todo tipo de modalidad para llegar a Canadá. Yo soy un agente internacional de educación certificado aquí en Canadá. Yo vivo como Alida, vivimos aquí en Canadá, en diferentes ciudades, pero estamos en Canadá ya hace varios años. Tenemos ciudadanía canadiense, hemos pasado por procesos migratorios muy parecidos a los que de pronto en un futuro ustedes van a pasar y conocemos muy de cerca pues la vida en este país y estamos dispuestos a ayudarlos a asesorar y asesorarlos adecuadamente. Bueno, entonces empecemos. A ver, perdón, ¿Quiénes somos? Estamos hablando de Switch. Somos una compañía dedicada a buscar el beneficio de las personas que quieren estudiar fuera de su país de origen y que tienen como meta hacerlo en Canadá. Nosotros definitivamente pensamos que Canadá es uno de los mejores destinos en educación que existe. Y nosotros estamos también identificados con que Canadá brinda oportunidades excepcionales, no solamente para que la gente venga a estudiar, sino que pueda venir a estudiar, a trabajar y a quedarse a vivir en Canadá. Pero lo más importante es empezar por el estudio. ¿Sí? Mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo me puedo ir yo para Canadá? Bueno, hay varias formas, pero una de esas principalmente tiene que ver con el estudio, porque le garantiza a la persona hacer un proceso donde se va a capacitar y se va a volver competitivo para este país y no solamente competitivo para Canadá, sino competitivo a nivel mundial. Y eso es valioso porque, como ustedes saben, cada vez hay más, valga la redundancia, más competencia en el área de la educación, lo que les va a permitir a ustedes en un momento dado que si optan por hacer un programa de educación en Canadá, van a estar pues al nivel del top de la educación a nivel mundial.
Bueno, sigamos. Listo. ¿Quiénes somos? Somos agentes internacionales de educación, como se los dije hace un momento, estamos certificados. Canadá tiene una particularidad bien importante y es bueno que lo vayan sabiendo desde ahora. Canadá es un país dedicado a hacer conservar las normas y los procedimientos en todas las áreas. Y en la parte de educación no es la excepción. Es decir, para yo poder brindar asesoría en educación, debo certificarme, debo estudiar, me debo preparar con el ánimo de que pueda brindar un excelente servicio a ustedes y sobre todo muy profesional. Entonces, Canadá se fija mucho en ese tipo de aspectos, así como Alida mencionaba ahorita, ella es certificada a nivel migratorio, pues yo no puedo hacer lo que hace Alida porque no tengo esa certificación que me permitiría asesorar a las personas. ¿Sí? Así yo sepa mucho de inmigración, no estoy autorizado para hacerlo. Entonces, en este país se maneja de esa forma las cosas, en el sentido de que tenemos que estar siempre cumpliendo con las normas y los procedimientos establecidos por el país. Nosotros somos representantes directos de organizaciones de educación de Canadá para todo Centroamérica y Suramérica. Es decir, ¿qué hacemos nosotros? Representamos coles, universidades, colegios de bachillerato, colegios de primaria y somos los representantes directos de ellos para toda Latinoamérica. Esa es básicamente nuestra función. Adicionalmente, nosotros brindamos nuestras asesorías, son totalmente gratuitas en la parte de educación, es decir, estamos dispuestos a asesorarlos gratuitamente. ¿Por qué? Pues porque al ser representantes de estas organizaciones, nuestros honorarios los recibimos directamente aquí en Canadá. ¿Sí? Ahora, la prioridad de Swiss, ¿qué es? Buscar el programa adecuado para lo que la persona quiera hacer. ¿Sí? Aquí no se trata de vender por vender o entregar por entregar programas, sino buscar adecuadamente el programa que la gente quiere hacer. Y también guiar a las personas para que en un momento dado hagan bien un proceso que les permita recibir una buena capacitación, estar contentos con la decisión que tomaron y, por supuesto, tener un éxito que les permita salir adelante en este país. Bueno, sigamos aquí. Ayúdame. Listo. Bueno, empecemos a hablar de Canadá. ¿Por qué Canadá? Pues, sin duda, ustedes saben que Canadá es uno de los países a nivel mundial líderes en educación y líderes en muchos más aspectos. Yo podría decir sin temor a equivocarme, que Canadá es uno de los 10 mejores países en todos los órdenes. ¿Sí? Aquí hay unos datos para que ustedes vayan viendo. Es el primero en el grupo de los 8 con el sistema bancario más sólido, es decir, el sistema financiero canadiense es de una solidez impresionante y eso le permite por eso estar en el lugar que está este país. Está entre el top de los 10 mejores lugares del mundo para hacer negocios a largo plazo. Eso es importante, ¿por qué? Porque el que viene con ganas de hacer inversión, de estudiar, de prepararse y después hacer inversión en este país, va a tener todas las garantías necesarias para poder hacerlo sin ningún problema. ¿Sí? También es el segundo del grupo de los 7 en atraer inversiones comerciales y se encuentra dentro de las 10 economías más competitivas del mundo. Entonces, este tipo de garantías le permiten a las personas vivir en un país de primer orden. Esa es la idea de esto. Esa es la idea de esto. Canadá también está dentro del grupo de los 8 como, digamos, como líderes en la parte de per cápita inversión. Es decir, Canadá hace mucha inversión en educación, mucha inversión en educación, y eso es importante porque le permite, vuelvo, insisto, que la gente se prepare de una mejor forma. Perdón, qué pena, es que tengo un problema aquí con esto, pero bueno, trataré de manejarlo de la mejor manera posible. Desde el 2004, las Naciones Unidas han clasificado a Canadá como uno de los 10 mejores países con el mejor nivel de vida del mundo. Esto es importante mencionarlo, porque no se trata de venir a estudiar solamente, se trata de venir a estudiar a un país que te brinde todas las garantías necesarias para que tú puedas tener un excelente nivel de vida. Eso te brinda Canadá, ¿sí? Una infraestructura permanente, un sistema de salud robusto, educación de primer orden, seguridad total para la gente, es decir, toda esa serie de situaciones que uno generalmente está buscando para su vida, Canadá permite ofrecerlas. También, además, lo dice aquí, Canadá es uno de los 10 países más pacíficos del mundo y más seguro. Pues, por supuesto, ese tipo de garantías, insisto, son bien importantes para pensar en un futuro. Bueno, ¿por qué estudiar en Canadá? Vamos aquí a hablar sobre la parte que tiene que ver
con las estadísticas de Canadá, o sea, cómo Canadá se ha convertido en uno de los países líderes a nivel de educación en el mundo. En estos momentos ocupó el puesto octavo a nivel mundial en las pruebas de PISA en los estudiantes de 16 años, ¿sí? Que está entre los 10 países del mundo en esa parte. Canadá tiene 2 idiomas oficiales, inglés o francés. Aquí hay algo bien importante que tengo que mencionar. No quiere decir que la gente que llegue a Canadá tiene que hablar los 2 idiomas, ¿sí? Puede llegar hablando inglés o puede llegar hablando francés, pero no necesariamente es un requisito fundamental que la persona que venga a Canadá a estudiar tenga que hablar los 2 idiomas. Inclusive el estudiante de su país de origen puede escoger el idioma que quiere, en cual quiere estudiar, y debe prepararse para eso. ¿Ok? Bueno, más de la mitad de los ciudadanos entre 25 y 64 años tienen educación postsecundaria. Eso lo obtiene Canadá y lo hace conservar el primer puesto a nivel mundial. Bueno, posee una de las educaciones más flexibles del mundo. Aquí, a diferencia de nuestros países latinoamericanos, la educación en Canadá es supremamente flexible porque el estudiante es el que forma su propio sistema de educación, ¿sí? Cuando llegue el momento en que ustedes quieran hablar conmigo ya mucho más de cerca y más personalizado, como decía Lida ahora, ¿cómo así que yo puedo hacer mi propio sistema de educación? Eso es cierto, porque tú desde un principio empiezas a diseñar qué es lo que quieres estudiar y no siempre tienes que ver las mismas materias de educación que ve todo el mundo, sino específicamente las materias que tienen que ver con lo que tú quieres estudiar en el futuro. Entonces, de alguna manera tú estás haciendo tu propia educación y la estás diseñando. Eso hace parte de la flexibilidad que existe aquí en Canadá en cuanto a educación se refiere. Algo muy importante que la gente desconoce en nuestros países. Canadá acepta algunos diplomas, algunas carreras que se hacen en sus países de origen son aceptadas aquí en Canadá. ¿Eso qué significa? Que son títulos profesionales que se pueden homologar en Canadá y que los convierten en un momento dado en profesionales. Tengo que hacer una aclaración, no todos los títulos tienen esa ventaja, pero sí una gran mayoría. Y eso le permite, como les digo a la gente, poder avanzar mucho más rápido en su proceso. Bueno, ¿qué otra? Pasemos a la siguiente. Eh, tarifas. Tiene las tarifas más económicas entre los países líderes a nivel mundial de educación. Si ustedes comparan el valor de la moneda a nivel mundial, pues está el dólar americano, está la libra esterlina en el Reino Unido, está el euro, que toda la Unión Económica Europea, está el yen, que es japonés, y en esas regiones que he nombrado están los países líderes a nivel mundial en educación, ¿sí? Canadá también tiene un dólar, que es el dólar canadiense, pero que vale mucho menos que el dólar americano. Es decir, comparativamente hablando, la moneda canadiense es un poco más baja que el resto de monedas. ¿Eso qué significa? Que a la larga sale mucho más económico estudiar en Canadá. Pero ojo con lo que voy a decirle, estamos hablando de los países líderes a nivel mundial en educación. Entonces, también hay que entender que esto no es que sea gratuito, ¿sí? Que esto no es que sea tan económico como mucha gente piensa. Esto tiene un costo considerable, pero es un costo viable para la gente, ¿sí? Y vuelvo, insisto, hay que entender que se trata de la mejor educación o una de las mejores educaciones que hay a nivel mundial. Bueno, aquí también lo mencioné ya en la parte pasada, Canadá permite que el mismo estudiante diseñe su propio sistema de educación, ¿sí? Sin tener que lidiar con sistemas burocráticos. En muchos países siempre hay determinadas reglas que los estudiantes no pueden cambiar, que están establecidas de esa manera y la gente las tiene que cumplir. Aquí con la flexibilidad en la educación, pues uno puede manejar las cosas de una manera diferente, siempre conservando, por supuesto, las normas y procedimientos establecidos, pero con una gran flexibilidad que le permite a uno moverse en diferentes direcciones. Una cosa importante, Canadá permite que los estudiantes internacionales puedan trabajar mientras estudian. Eso es una gran ventaja también, porque le permite al estudiante una reducción de costos interesante, ¿sí? No quiere decir que con lo que trabaja mientras estudia va a tener plata suficiente para pagar su siguiente matrícula del siguiente año, sino que el dinero que va a recibir para su trabajo le va a permitir autosostenerse en el país. Y eso de alguna manera es una reducción de costos. Pero también algo muy importante, y es que se debe trabajar mientras se estudia porque es importante adquirir experiencia laboral canadiense, ¿sí?
que es fundamental para el momento de pedir trabajo, ¿sí? Si uno no tiene y no empieza a adquirir experiencia laboral canadiense poco a poco, pues en el momento ya, cuando entra el proceso de trabajar, después de haber estudiado, si uno no consigue trabajo, muchas veces pasas por eso, porque uno nunca ha trabajado en este país y al no tener experiencia laboral canadiense, pues las posibilidades son menores. Bueno, aquí también lo menciono, Canadá da la oportunidad de obtener visas de trabajo a los estudiantes después de haber terminado su programa universitario. Es importantísimo porque eso hace parte del plan migratorio, el que les va a hablar ahora más tarde Alida, ¿sí? Muchísima gente quiere venir a estudiar, a trabajar y a quedarse. Esa es como la idea general de muchísima gente, ¿sí? Hay otros que prefieren devolverse, perfectamente válido. Pero la gente que está pensando en venir a estudiar, a capacitarse y quiere también quedarse, debe desarrollar un plan establecido por el gobierno que les permita llegar a ese límite y lograr ese objetivo. Y se puede empezar a través de la educación, ¿sí? Donde el estudiante estudia, después va a tener una visa de trabajo y después va a poder aplicar por residencia. Entonces, Alida le va a ampliar ese tema ahora más adelante porque es más migratorio. Pero lo importante aquí es que el estudiante debe escoger una organización aprobada por Inmigración Canadá para que pueda obtener esa visa de trabajo que le permita sumar los puntos necesarios con la educación y otros datos para poder obtener esa residencia permanente. Aquí lo vi, sí, ya lo mencioné. Después de cumplir estos programas de estudio y trabajo, el estudiante va a poder aplicar sin ningún problema para obtener, digamos, la posibilidad de residencia permanente. Bueno, digamos, puntos claves al estudiar en Canadá. A diferencia de muchos países, la educación pública es la educación más importante en Canadá, ¿sí? Aquí hay organizaciones privadas y por supuesto públicas, pero las públicas son digamos que las organizaciones que tienen más cobertura, mejor nivel de educación y son las que están en el primer orden y en primer nivel. Y eso tiene que ver también con la parte migratoria. Hay que escoger organizaciones de educación públicas que le permitan al estudiante, insisto, estudiar, obtener una visa de trabajo y después quedarse, ¿sí? Hay organizaciones privadas que brindan la posibilidad de que el estudiante venga a estudiar acá. Lo pueden hacer, pero en la mayoría de los casos no van a tener el derecho a trabajar después de haber terminado de estudiar y les toca regresarse a sus países de origen. Entonces, es importante mencionar eso, la educación pública es más importante en Canadá que la educación privada. Y de hecho, para los estudiantes internacionales sale más costoso estudiar en una organización pública que en una privada en Canadá, contrario a lo que pasa en muchos de nuestros países. DLI son las instituciones de aprendizaje designadas. Ese es un listado de organizaciones aprobadas por Inmigración. Yo lo mencioné ahorita hace un momento. ¿Sí? Es decir, cuando vamos a escoger la organización donde tú vas a estudiar, tenemos que mirar que esté aprobada por el DLI, ¿sí? Que esa organización esté cobijada bajo ese parámetro, para poder que el estudiante garantice una visa de estudio, una visa de trabajo y posteriormente aplicar a residencia, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante. Conozco muchos casos de mucha gente que ha aplicado sola desde sus países de origen, porque lo pueden hacer, pero no conocen esta serie de detalles que son importantísimos. Y he tenido que resolver algunos casos de personas, de estudiantes que le han negado sus visas porque esas organizaciones que escogieran no están cobijadas bajo este parámetro, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes reciban adecuadamente la asesoría de acuerdo a lo que quieran hacer. Como se los mencioné al principio, nuestra asesoría es gratuita. Esto no incurre ningún costo ni ningún compromiso, pero es importante que ustedes lo sepan para no cometer errores en un momento dado cuando están en un proceso de aplicación. Bueno, las leyes provinciales y federales, como lo menciono, tener la certeza de que el programa que se escoja esté cobijado bajo los parámetros establecidos por Inmigración Canadá, ¿sí? Porque de esa manera es que se obtienen realmente los beneficios totales en el proceso de educación. ¿Ok? Bueno, sigamos. Opciones de estudio. Lo mencioné también de pronto al principio, nosotros somos representantes directos de una cantidad de organizaciones de educación aquí en Canadá que están, digamos,
clasificadas en un orden. El primer orden pues es primaria y bachillerato. Yo le he puesto la palabra preparatorios. En algunos países se llama preparatorios, en otros se llama bachillerato, pero digamos que es como lo que aquí denominamos, o secundaria, también lo mencionan en otros países, ¿sí? Y nosotros somos representantes de estas organizaciones también, es decir, aquí pueden llegar muchachos menores de edad, jóvenes menores de edad, a hacer su bachillerato, terminar su bachillerato en Canadá, que aquí se llama high school, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer sin ningún problema. Existen unos programas muy interesantes donde la persona que viene, que es menor de edad, es recibida por una casa de familia canadiense, donde va a recibir pues todo el apoyo necesario para que pueda desarrollar su educación, para que se pueda meter en el entorno canadiense, para que conozca bien esta cultura y por supuesto pues para que su idioma lo perfeccione al 100%. Aquí están, como les digo, varios factores que son primaria, bachillerato, hacer high school y una vaina que se llama pathway, que es una preparación hacia la universidad, que generalmente tiene que ver con el área de idiomas. Mucha gente viene corta en idiomas, entonces puede llegar aquí, terminar de perfeccionar el idioma o por lo menos cumplir con el requisito mínimo exigido para poder entrar a estudiar ya a nivel universitario. Entonces, estos pathways son muy importantes por eso. Después siguen los colleges. Los colleges son organizaciones universitarias, como las universidades, pero digamos que tienen un enfoque en algunas cosas diferentes. Tienen programas que van desde 1 hasta 5 años, pero incluyen programas profesionales que en algunos países se llaman licenciaturas y en otros se llaman profesiones o profesionales. Sí, por ejemplo, hablo de Colombia. En Colombia un economista es un profesional, un abogado es un profesional, un administrador de empresas es profesional porque hizo una carrera de 5 años. Aquí las carreras son de 4 años, generalmente, y se llaman bachelors en las universidades, pero los coles también tienen esos programas. Y además los coles tienen posgrados y algunos programas que se llaman colaborativos. ¿Estos programas en qué consisten? En que el estudiante hace 2 años en el colegio y 2 años en la universidad y termina con título universitario. Recuerden que les hablé de la flexibilidad de educación. Esto es parte de esa flexibilidad, donde el estudiante puede moverse, ir al colegio, después a la universidad, regresar al colegio, ¿sí? Es decir, por el hecho de que vaya a un colegio o a una universidad, no quiere decir que el estudiante tenga menor capacidad de aprendizaje o porque quede menor rankeado a nivel profesional. Eso en Canadá no es así. De hecho, como les digo, los colegios también tienen programas universitarios como las universidades. Entonces, ahora, los colegios, ¿en qué se enfocan básicamente? En ayudarle a conseguir empleo de una forma rápida a la gente cuando termina sus programas de educación, ¿sí? Que es fundamental precisamente para ese proceso migratorio, ¿sí? Porque ellos tienen desarrollado un sistema a través de un departamento de empleo que le permite al estudiante ir, asesorarse gratuitamente, recibir toda la capacitación necesaria para presentar una entrevista al estilo canadiense y para poder hacer una hoja de vida como se hace al estilo canadiense. 2 datos que les doy sobre las hojas de vida en Canadá. No llevan foto y no llevan edad. Entonces miren que es un mundo totalmente diferente al que estamos acostumbrados nosotros, ¿sí? Entonces esa serie de aprendizajes lo brindan los coles para que los estudiantes cuando terminen sus programas puedan obtener un empleo rápidamente y fácilmente. Los coles tienen un rate a nivel de empleo altísimo, ¿sí? Más del 90% de los estudiantes que terminan su programa después de terminar su programa, de los primeros 6 meses consiguen empleo. Entonces el rate es muy alto. De 100 estudiantes, 90 consiguen empleos en los primeros 6 meses. Eso habla de la calidad de los coles y habla del estilo de educación que se maneja acá y cómo los coles han entendido la parte la parte laboral de las empresas, las necesidades que tienen las empresas a través de los colegios es que se surten estas personas para poder cumplir esos requisitos. Universidades, pues las hay acá, o licenciaturas o programas profesionales. Aquí también, como hay flexibilidad en la educación, aquí hay programas profesionales de 3 años, de 4 y hasta de 5. ¿Sí? Eso depende de lo que el estudiante vaya a hacer. En la mayoría de países los programas son de 5 años, hay muy poquitos de 6, creo que no hay de 4, pero casi todos son iguales. Aquí no, aquí hay diferentes opciones, vuelvo e insisto, porque el estudiante depende de lo que quiera hacer, de la misma manera puede moverse. Especializaciones, maestrías, doctorados y todo lo demás. Bueno, sigamos. ¿Quiénes pueden venir? Casi que cualquier persona.
Yo he puesto aquí varias opciones, pero yo diría que casi que cualquier persona. Como lo mencioné también al principio, aquí no hay límites de edad para nada, ¿sí? Así como tú en tu hoja de vida no pones la edad, de la misma manera funciona el resto de cosas. Es decir, uno puede conseguir empleo aquí a cualquier edad, ¿sí? Porque así como tú no pones en tu hoja de vida tu fecha de nacimiento, pues no saben a quién van a entrevistar, de qué edad es la persona que viene como candidato. Pero por el hecho de que lleve una persona con determinada edad, no quiere decir que va a perder la opción de ser elegido para el puesto. Ese parámetro no existe en Canadá, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden llegar? Pues jóvenes que quieren hacer high school, jóvenes bachilleres que quieran venir a estudiar inglés o francés como segunda lengua, jóvenes bachilleres que ya vienen bilingües de sus países y quieren entrar al colegio o a la universidad, o que tienen cierto nivel de inglés listo o de francés listo para acceder a estos programas, profesionales de sus países de origen que quieran venir a estudiar en el colegio o estudiar en la universidad, esas mismas personas que vienen a hacer posgrados, especializaciones, maestrías, PhD, doctorado, bueno, todo lo que sea. Y también un gremio muy interesante que son las familias. Estoy manejando muchas familias donde viene papá, mamá e hijos, ¿sí? A donde uno de los dos se le da visa de estudio y al otro visa de trabajo, y sus hijos, si son menores de 18 años, pueden llegar a Canadá a estudiar gratuitamente. Todo niño menor de 18 años en Canadá tiene derecho a estudiar gratuitamente en Canadá y tiene derecho a salud total en Canadá, coberturas total en salud. Esos beneficios no los brinda sino solamente Canadá. Entonces, el paquete de familias es muy interesante para las familias que quieren venirse a vivir y hacer una nueva vida en Canadá. Está, por supuesto, disponible para todos ustedes. Bueno, proceso de aplicación, también lo mencioné un poquito antes, nosotros nos encargamos de hacer el proceso de aplicación. Primero que todo, yo hablo con los estudiantes, hacemos una búsqueda exhaustiva alrededor del país, buscando la provincia adecuada, el clima adecuado, el college adecuado o la universidad adecuada, buscando los programas que ustedes quieran hacer o algo parecido, si no se puede en un momento dado hacer lo que quieren, pero algo que tenga que ver con lo que quieren hacer, ¿sí? Entonces nosotros nos encargamos de hacer directamente todos los procesos de inscripción desde acá, desde Canadá. Afortunadamente, aquí se reciben documentos escaneados, o sea que no me tienen que mandar documentos por correo, sino todo a través de correos electrónicos. Entonces, es decir, que los procesos son mucho más viables y más fáciles de esa manera, ¿sí? Y una cosa importante que quiero mencionar ya casi para terminar mi intervención. Switch no recibe dineros en ningún momento del proceso, ¿sí? Todo dinero que ustedes tengan que depositar para pagar inscripciones, para pagar los avances o pagar matrículas, lo pueden hacer desde su país de origen, a través de unos sistemas muy seguros de transacción de dineros que yo les mandaría la información en su momento dado. Pero Switch en ningún momento recibe dinero porque no es necesario hacerlo, ¿sí? Ustedes directamente lo pueden hacer. Bueno, sigamos. Eso es todo por hoy. Gracias. Quiero que vengan a Canadá, que estudien en Canadá, que trabajen en Canadá y que se queden con nosotros. Aquí está mi información. De todas maneras, sé que hay una serie de preguntas ahora para hacerme. Con mucho gusto trataré de resolverlas. Lo que vamos a hacer, tengo entendido, es que hay varias preguntas parecidas, entonces vamos a tratar de resumirlas para darle cabida a todos. Pero también, como lo mencionaba Lida, si ustedes necesitan ya una asesoría mucho más, digamos, personalizada, me pueden contactar a través de la página web, a través de mi WhatsApp, ahí está el número, ¿sí? Nos ponemos una cita virtual, así como este tipo de citas, donde podemos ver y hablarnos y podemos conversar de las diferentes alternativas que hay para la educación en Canadá. Entonces, quedo atento a cualquier cosa y muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, súper. Vamos a dejar las preguntas para el final y vamos a pasar a la parte migratoria, que es la parte que después de que ustedes los aceptan en la institución, desde que Juan Carlos hace esa parte de la carta de aceptación de registro, es que pasamos a la parte migratoria. Okay. Bueno, antes de empezar, quiero que conozcan un poquito sobre el sistema migratorio de Canadá para que entiendan el proceso. Hay que tener en cuenta que no simplemente toma estudiar en Canadá para adquirir la residencia permanente, sino hay que ir más allá y hay que planificarnos desde este momento para que
esa inversión que ustedes van a hacer en sus estudios valga la pena y no pierdan su tiempo, que es lo que pasa muchas veces cuando las personas no han buscado cómo adquirir la residencia permanente antes de escoger el programa de estudios, a dónde van a ir a estudiar, qué van a estudiar y cuánto tiempo, porque eso nos va a afectar al momento de aplicar a la residencia permanente después de que ustedes estudian. Ahora, el sistema migratorio de Canadá funciona de dos maneras. Está a nivel federal y a nivel provincial, y tenemos Quebec, que tiene su propio sistema migratorio. Quebec es la provincia francófona de Canadá. A nivel federal, esto incluye todas las provincias de Canadá excepto Quebec. Entonces, si ustedes adquieren la residencia permanente por la parte federal, que es bajo el Express Entry, el Canadian Experience Class para personas que tienen experiencia canadiense, ustedes pueden vivir en cualquier provincia del país excepto Quebec. A nivel provincial, hay programas provinciales. Cada provincia tiene sus leyes y ellos tienen el derecho a escoger los inmigrantes que van a vivir a su provincia. Entonces, cuando ustedes escogen su programa, ustedes ya van a saber a qué provincia van a ir, a qué ciudad, y de ahí es que ustedes pueden ver, ok, ¿qué pide esta provincia para que yo sea residente permanente? Dependiendo de la provincia, ellos tienen diferentes requisitos. Hay unas que te van a pedir una oferta laboral con experiencia laboral, otras solo una oferta laboral permanente a tiempo completo con un empleador canadiense, otros simplemente por el hecho de que te graduaste, puedes adquirir la residencia permanente si aplicas y cumples con los otros requisitos. Pero el único, como decir, catch que nos tiene que cuando aplicamos a la residencia permanente por una provincia es que ustedes se deben quedar a vivir en esa provincia. ¿Por qué? La provincia es quien les está dando a ustedes ese beneficio de la residencia permanente para que ustedes aporten económicamente a esa provincia. Entonces, ustedes cuando adquieren la residencia permanente, nadie los va a parar de viajar por todo Canadá. Ustedes pueden moverse como ustedes quieran por Canadá, pero el lugar donde ustedes viven, donde trabajan, donde estudian, donde tienen su vida, donde hacen sus taxes, tiene que ser en la provincia que ustedes los nominó, quienes le dio la residencia permanente. ¿Por qué? Porque nosotros al momento migratorio estamos pensando en el futuro. Cuando ustedes sean elegibles para la ciudadanía canadiense, que toma 3 años después de que ustedes se vuelven residentes permanentes, cuando aplican, Canadá va a saber que ustedes aplicaron bajo un programa provincial. ¿Qué pasa ahí? Si ustedes entraron por Ontario, Ontario les dio a ustedes la residencia permanente y al momento de aplicar, ustedes están viviendo en British Columbia, el oficial va a ver eso y tiene la autoridad de decirle usted se devuelve a su país porque no cumplió con lo que usted dijo que iba a hacer. Entonces, eso es mi representación. Entonces, es algo que eso tienen que tenerlo en cuenta al momento de que ustedes decían, ok, voy a aplicar a nivel federal o provincial para la residencia permanente después de que se gradúan y adquieren experiencia laboral. Ahora, Quebec. Quebec es un caso particular, es diferente, es una provincia de Canadá, pero Quebec tiene su propio sistema migratorio aparte del sistema federal del Express Entry. Si ustedes quieren vivir en Quebec, es crucial que tengan el francés. Pueden venir a estudiar en Quebec en inglés, no hay ningún problema, pero al momento que vamos a aplicar a la residencia permanente, que queremos buscar un programa, Quebec nos va a pedir que tengamos un nivel CLB7, un nivel avanzado de francés, y si tienen pareja, la pareja tiene que tener un nivel intermedio CLB4 de francés. Entonces, ustedes van a ir a la provincia de Quebec y dicen, yo tengo familia en Quebec o quiero vivir en esa provincia. Nosotros, Rivera Immigration Consulting, estamos ubicados en Montreal, que es una de las ciudades más grandes de Quebec, pero ustedes tienen que tener el francés. Entonces, si escogen Quebec, por favor, asegúrense de que estén listos para aprender el francés, porque para la residencia permanente nos van a pedir que ustedes presenten el examen de francés y adquieran ese nivel de francés avanzado. Y esa es la única manera para que ustedes puedan vivir en Quebec, por el programa provincial de Quebec. En cambio, cualquier otra provincia, ustedes van a poder adquirir la residencia permanente a nivel provincial o federal. Ahora, ¿cómo adquirimos la residencia permanente? ¿Cómo es que funciona todo el proceso? Como Juan Carlos lo explicó, primero hay que aplicar a una Designated Learning Institution, una institución designada por Canadá, lo cual significa que esas instituciones le permiten a ustedes aplicar a un permiso de estudio, que es lo que necesitamos si vamos a estudiar por una duración más alta de 6 meses. Ojo aquí, cuando ustedes escogen la DLI,
no solamente tiene que ser una de ley, porque nosotros tenemos que asegurarnos que esa institución le vaya a usted permitir aplicar a un permiso de trabajo abierto después de que se gradúa, que se llama un Post-Graduation Work Permit. No todas las instituciones designadas le permiten esto, entonces hay que asegurarse antes de registrarse de que esa institución y ese programa le vaya a permitir a usted adquirir ese permiso de trabajo abierto después de graduado. Que Switch Canadá se va a asegurar que cumpla con todos esos requisitos, porque si ustedes trabajan con nosotros, nosotros nos aseguramos que lo que ustedes hacen en este momento les vaya a servir en el futuro para que tengan las oportunidades abiertas de emigrar a Canadá si es algo que ustedes desean hacer. Cuando ustedes van a estudiar en Canadá, tiene que ser a tiempo completo. No puede ser a tiempo parcial, a menos que sea el último semestre de los estudios. Para mantener su estatus de estudiante, hay que mantener los estudios a tiempo completo. Y yo, por la parte migratoria, les recomiendo siempre que tomen un programa de mínimo un año, pero ahí estamos muy a ras para tener esa experiencia laboral para la residencia permanente. Entonces, preferiblemente tomar un programa de 1 año y medio, 2 años o 3, para que no vayamos justos con el tiempo y tengamos las puertas abiertas y no tengamos que devolvernos al país, a nuestro país de origen. ¿Por qué? Cuando ustedes se gradúan, cuando vienen a estudiar a Canadá, Canadá les da el beneficio de aplicar al permiso de trabajo abierto para recién graduados, el Post-Graduation Work Permit. ¿Qué es esto? Esto es un permiso de trabajo abierto que les permite a ustedes como estudiantes, después de que se gradúan, adquirir experiencia laboral en Canadá. Pero no cualquier experiencia laboral les va a servir a ustedes para la residencia permanente. Ahí es que tenemos que ver, qué nos pide la provincia para aplicar a la residencia permanente. ¿Cuánto tiempo tengo que trabajar en esta provincia para adquirir la residencia permanente? Por ejemplo, a nivel federal, el Express Entry y el Canadian Experience Class nos pide que ustedes tengan 12 meses de experiencia laboral a tiempo completo con un empleador canadiense a nivel profesional o técnico, para poder aplicar y tener un nivel CLB7 avanzado de inglés o francés. Entonces, ¿qué pasa ahí? Una vez ustedes se gradúan, ustedes van a trabajar a tiempo completo por 12 meses, porque ustedes ya saben que pueden ser elegibles a la residencia permanente por ese programa. ¿Qué pasa si ustedes vinieron solo a un programa de 1 año o menos de 1 año? No van a tener esa opción del Express Entry, porque la duración del Post-Graduation Work Permit refleja la misma duración que los estudios que ustedes vinieron a hacer a Canadá. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes vienen a un programa de 1 año, ese permiso de trabajo abierto que les van a dar después de graduado va a solo tener una duración de 1 año, de 12 meses. ¿Qué pasa si ustedes, después de que se gradúan, les tomó 1 mes en adquirir un trabajo a tiempo completo, profesional o técnico, que van a quedar cortos de tiempo para la experiencia laboral que nos pide el programa federal del Express Entry? Por eso es mejor tomar un programa un poco más largo, pero que nos asegura que vamos a tener suficiente tiempo en Canadá para poder adquirir la residencia permanente. Durante el proceso que ustedes tienen el Post-Graduation Work Permit, van a trabajar, van a adquirir experiencia laboral, pero como les digo, debe ser profesional o técnica. Hay provincias que tienen ocupaciones en demanda que les va a servir, pero para el programa provincial, que les digo que los ata a esa provincia. Y también van a necesitar oferta laboral permanente a tiempo completo con un empleador canadiense en la mayoría de los casos. Y luego, una vez ustedes se gradúan, trabajan, adquieren una oferta laboral o experiencia laboral, van a aplicar a nivel federal o provincial a la residencia permanente. ¿Cómo funciona eso? No es simplemente solo porque yo trabajé, me van a dar la residencia, me va a llegar un email con residencia, no. Ustedes se postulan, ustedes hacen una expresión de interés, ya sea a la provincia o a nivel federal, donde ustedes dicen, Canadá, yo tengo los requisitos para este programa, cumplo con ellos, estas son las pruebas, quiero residencia permanente. Canadá, cada ciertos meses, dependiendo de los programas, invita a las personas a aplicar a la residencia permanente. Y ahí es cuando ustedes mandan todos los documentos para ser elegibles a la residencia permanente. Este proceso se tarda aproximadamente 6 meses desde el momento que Canadá recibe la solicitud de residencia permanente. Cuando ustedes aplican a la residencia permanente, su familia se incluye. ¿Qué significa familia?
aplicante principal, pareja o esposa o su cónyuge, common law partner, y sus hijos menores de 22 años. Si sus hijos ya tienen 22 años para arriba, ellos tienen que hacer su propio proceso migratorio aparte. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener un permiso de estudio? Durante los periodos de clase ustedes van a poder trabajar a tiempo parcial fuera del campus, que son 20 horas por semana, a menos que el permiso de estudio tenga alguna restricción, pero generalmente van a poder trabajar 20 horas por semana, y si necesitan más dinero o más tiempo, pueden trabajar adentro del campus, que no tiene límite. Entonces, si ustedes dicen no necesito trabajar a tiempo completo, pues pueden tomar 20 horas en el campus de su institución y 20 horas afuera de la institución. Una cosa que tienen que tener en cuenta: si ustedes vienen a estudiar idiomas, como lo explicó Juan Carlos, para mejorar su nivel de inglés como un pathway para entrar al programa de estudios, tienen que tener en cuenta que si ustedes están en un programa de lenguajes de segunda lengua, no pueden trabajar mientras están en ese programa. Ese beneficio de trabajar a tiempo parcial mientras ustedes son estudiantes se activa solamente cuando ustedes empiezan su programa de estudios postsecundarios. Si es algo de lenguajes, ni usted ni su pareja se benefician de trabajar y no es legal trabajar durante este periodo. Durante las vacaciones, el estudiante va a poder trabajar a tiempo completo, que significa aproximadamente 40 horas por semana o más. Cuando ustedes trabajan a tiempo completo, 40 horas por semana, y sobrepasan esas horas, ustedes les van a pagar adicional a lo que ya les pagan normalmente por hora. El tercer beneficio es que su familia pueda acompañarlo durante todo el proceso de sus estudios. Quienes pueden acompañarlo: su esposa, su pareja o su cónyuge, un common law partner. Ahora, si ustedes no están casados, ustedes tienen que demostrarle a Canadá que entran en la definición de common law partner. ¿Qué es esto? Una pareja que ha vivido al menos 12 meses consecutivos es considerado un common law partner, que le va a permitir beneficiarse del estatus del estudiante internacional. ¿Cómo prueban eso? De que ustedes tienen las mismas facturas para la misma dirección, por ejemplo. Entonces hay que demostrar 12 meses para atrás para que, bueno, la persona pueda ser considerada common law partner y se beneficie. Los hijos también pueden venir. Si son menores de 5 años, se les aplica a una visa de turismo, y si son mayores de 5 años, se les aplica una visa de estudiante. Tienen que tener en cuenta que Canadá no paga por la guardería. Entonces, si son menores de 5 años, ustedes tienen que tener en cuenta ese presupuesto para la guardería si tienen que ir a dejarlos en esos servicios. Después de 5 años, cuando ya entran a secundaria, a primaria o secundaria, Canadá cubre esos gastos. Pero si ya para cualquier estudio postsecundario, ya el estudiante es considerado estudiante internacional y debe pagar la tarifa como un estudiante internacional. El cuarto beneficio es que la educación para sus hijos, primaria y secundaria. La quinta, que pueden ser elegibles para el Post-Graduation Work Permit. Ahora, hay otra cosa que deben tener en cuenta por este Post-Graduation Work Permit. Este es un beneficio para la pareja, para el estudiante internacional, no para la pareja. La pareja al principio se benefició que mi pareja va a ser estudiante internacional, yo voy a aplicar un permiso de trabajo para acompañarla, está bien. Pero en inmigración, el Post-Graduation Work Permit es un beneficio exclusivamente para el estudiante. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese beneficio se le pase a la pareja y la pareja no tenga que devolverse? El estudiante va a necesitar trabajar durante su periodo de estudios. Como les digo, puede trabajar a tiempo parcial. Debe trabajar al menos 3 meses antes de que se gradúe a nivel profesional o técnico, adquirir experiencia laboral para que a la pareja le vayan a aceptar otro permiso de trabajo, sin tener ningún complique, ningún problema de que necesitan oferta laboral y hacer un proceso aparte. Entonces, si ustedes trabajan antes de que se gradúan, su pareja se va a poder beneficiar del permiso de trabajo abierto y continuar. A ellos le van a dar la misma duración que su permiso de trabajo. Si usted no logró adquirir esos 3 meses de experiencia laboral antes de que se gradúa y ya es el tiempo de aplicar el Post-Graduation Work Permit, no se preocupe, porque cuando a su pareja le dan el permiso de trabajo, se lo dan por una duración de 3 meses adicionales al tiempo de que termina el programa. Entonces, cuando la persona se gradúa,
tiene que estar consciente que tienen que empezar a trabajar esos 3 meses a tiempo completo a nivel profesional o técnico para que al momento que se le vaya a expirar, expirar el permiso de trabajo a su pareja, puedan aplicarle al permiso de trabajo abierto y que se pueda todavía mantener en Canadá. Y después de que trabajan, bueno, van a poder adquirir la residencia permanente. Un beneficio de venir en pareja, ya sea que sean casados o su pareja de 12 meses con quien ha convivido por 12 meses, es que la pareja va a venir con un permiso de trabajo abierto. ¿Qué significa esto? Que la pareja va a poder trabajar a tiempo completo mientras que ustedes estudian, lo cual significa que la pareja va a poder acelerar la residencia permanente porque ellos ya están adquiriendo esa experiencia laboral que nos pide el Express Entry, el sistema federal, que funciona en un sistema de puntos. Una vez su pareja adquiera 12 meses de experiencia laboral a nivel profesional o técnico y ya haya trabajado en su idioma, va a poder abrir el perfil del Express Entry y ya ser de pronto elegible a la residencia permanente para que lo invite. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes vieron un programa de 2 años y su pareja se puso juiciosa y empezó a trabajar, adquirió los 12 meses, abrió perfil y lo invitan a aplicar a la residencia permanente, toda la familia se está beneficiando. O sea, antes de que ustedes se gradúen, puede que tengan la residencia permanente si la pareja se puso juiciosa en buscar trabajo y, bueno, generar la experiencia laboral que necesitamos para el programa federal de Canadá, o ya se exploró la opción a nivel provincial, que de pronto nos pida un cierto tipo de experiencia y una oferta laboral. Entonces, cuando vienen en pareja, se pueden beneficiar mucho los dos. Y ya siendo residentes permanentes, por favor, nunca paren de estudiar. Ustedes vinieron a estudiar, por el hecho de que ya tienen la residencia permanente, no paren, porque esto les puede afectar cuando ustedes apliquen a la ciudadanía. Como les expliqué, Canadá tiene acceso a todo. Si ustedes no terminan su proceso, puede costarles la ciudadanía y les hacen de pronto volverse a su país. Entonces, mejor venir a hacer lo que hicieron, que era su residencia permanente, y hagan todo de acuerdo a lo que ustedes dijeron que iban a hacer. Ok, ahora pasamos a los requisitos para la visa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer paso para llegar a Canadá? ¿Qué es lo que necesitamos para empezar el proceso de la residencia permanente? Primero, registrarnos a la institución designada, el DLI, a tiempo completo. Eso Switch Canada se ocupa, Juan Carlos se va a ocupar. Si ustedes van a estudiar en Quebec, necesitamos sacar el certificado de aceptación de Quebec, el CAQ, que es el permiso que les da Quebec para poder estudiar en la provincia. Necesitan un pasaporte vigente. Aquí tienen que tener cuidado de que ese pasaporte esté vigente por más de la duración de sus estudios, preferiblemente, porque la visa que ustedes leen para venir a Canadá no se lo van a dar por una duración más larga que el que ustedes ya tienen. Entonces, si ustedes quieren salir y entrar de Canadá, es mejor que vengan ya con un pasaporte de 10 años o, bueno, 5 años de vigencia. Vamos a necesitar demostrar el arraigo a su país de ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una visa temporal. Canadá sabe que ustedes tienen el beneficio de aplicar un permiso de trabajo y luego ser elegibles a la residencia permanente. Ellos lo saben completamente. Pero este permiso de estudios es un permiso temporal. Entonces ustedes tienen que demostrar que tienen razones para devolverse a su país. Cuando ustedes traen a toda su familia, que la esposa y los hijos vienen, tenemos que demostrar que tenemos razones para devolvernos al país. Entonces hay que tener esas cosas en cuenta: familia, propiedades, empleo, una empresa que va a quedarse todavía activa. Demostrarle al oficial que ustedes tienen razones para devolver a su país de ciudadanía. La otra cosa que toman en cuenta es el historial de viajes internacional. Cuando nosotros aplicamos a la visa, tenemos que incluir todas las páginas del pasaporte que estén con un sello. Y Canadá toma eso en cuenta porque ellos quieren ver que ustedes hayan cumplido con las reglas de otros países. Si hay muchos casos que las personas se quedaron ilegales en Estados Unidos y preguntan, ¿esto me afecta? Sí, yo no les puedo mentir. Si ustedes han estado ilegal en algún país, más que todo en Estados Unidos, va a afectar mucho en la aplicación y es muy probable que la nieguen. Entonces, la aplicación hay que hacerla muchísimo más fuerte, crear un arraigo más fuerte al país de ciudadanía y adquirir un historial de viajes internacional. Nos van a pedir que tengamos buena salud. Como van a venir a estudiar por más de 6 meses, vamos a tener que hacer los biométricos, las huellas y las fotos. Y además de eso, nos van a pedir un examen médico para todos los miembros de la familia que van a venir a
a Canadá, y ahí ellos van a ver si ustedes tienen algún problema de salud. No pueden tener antecedentes penales o ya tienen que haber tenido el perdón de cualquier caso que hayan tenido en el pasado. Y por último, y lo más importante en realidad, es tener suficiente capacidad económica para mantenerse a sí mismo y a los miembros de la familia que lo van a acompañar. Ahora, por la parte económica, la solvencia económica, que es crucial al momento de aplicar. Si van a estudiar afuera de Quebec, Canadá nos pide tener suficiente dinero para mantenerse a sí mismo, para la solvencia económica por un año, y poder pagar el primer año de la matrícula de los estudios que ustedes van a venir a hacer a Canadá. Como Juan Carlos lo mencionó, los precios varían de acuerdo al programa, también la duración del programa, entonces yo no les puedo decir en este momento exactamente cuánto dinero necesitan, pero si tomamos una idea, necesitamos $10,000 canadienses para el estudiante internacional, más aproximadamente $15,000 para un programa a nivel de college, entonces son $25,000 canadienses si ustedes vienen solos. Si ustedes vienen con su familia, por el primer miembro de familia tienen que agregarle a esa solvencia económica $4,000 canadienses y por cada miembro adicional $3,000. Entonces, entre más personas vengan, más dinero vamos a necesitar de tener al momento que aplicamos a la visa. ¿Cómo se demuestra esto? Canadá nos pide los últimos 4 meses al momento de aplicar del estado de cuenta o cuentas en el cual ustedes tienen el dinero. El dinero lo pueden tener en la moneda de su país, pero debe equivaler al monto en dólares canadienses. Ahora, ustedes el monto que ven aquí, que dice 10,000, 4,000, 3,000, eso es el mínimo. Nunca es bueno tener el mínimo porque el oficial todavía puede negar la aplicación por solvencia económica porque ustedes solo tienen el mínimo. Entonces yo siempre sugiero tener al menos entre 3,000 a 5,000 dólares extra a ese mínimo para tener esa parte de la solvencia económica bien. Y a esos, como les digo, a esos 10,000, 4,000, 3,000, deben agregarle el primer año de la matrícula, que puede ser 15,000, 20,000, dependiendo. Sí, otra cosa. Para la solvencia económica, ¿cómo la demostramos? Los últimos estados de cuenta, si hay alguien, si hay un familiar, un amigo, alguien que les va a prestar a ustedes dinero o se los va a regalar, vamos a necesitar una declaración juramentada ante un notario de esta persona, donde ellos dicen, yo le voy a dar tanto dinero no sé, a mi hermano para ayudarlo a sus estudios, ese dinero era mío. Así es simple, porque nosotros debemos demostrar de dónde proviene ese dinero, hay que demostrar la legalidad de ese dinero. Si ustedes van a pedir un préstamo en un banco, deben asegurarse que no sea más del 50% de la solvencia económica, porque ya hemos visto casos en los cuales Canadá niega la visa por el simple hecho de que todo viene de un crédito, ¿ok? Entonces, todo ese dinero ya debería estar en su cuenta y no debería venir de un crédito totalmente. Y por último, ¿cuáles son los gastos previstos que tienen que tener en cuenta para emigrar a Canadá, para hacer todo este proceso? Son varias cosas. Bueno, la solvencia económica, que es lo más importante, claramente. El registro, la matrícula del primer año, validación de oferta laboral si se aplica, exámenes de idioma, el IELTS, el Cambridge. Esos exámenes no son gratis, ustedes tienen que invertir un poco en esos exámenes. Los costos de procesamiento de las aplicaciones, los biométricos, exámenes médicos, las traducciones oficiales, cualquier documento que ustedes incluyan en la aplicación a la visa de estudiante o de trabajo o de turista, debe venir con la traducción oficial. También certificados judiciales, dependiendo si nos los piden, cargos notariales, honorarios profesionales, pasajes, seguro de viaje, gastos adicionales de salud relacionados por el COVID. Y como les digo, si traen hijos menores de 5 años, tener en cuenta que el costo de la guardería, ustedes lo deben cubrir. Bueno, nosotros ya tenemos unas preguntas que nos habían hecho antes, entonces las voy a responder y si ustedes tienen preguntas pueden ir poniéndolas en el chat. Y vamos a hacer, ¿qué hora es? Las 9, 5 y 10 minutos de preguntas con Juan Carlos. Si tienen alguna pregunta de ámbito general que le pueda servir a todo el mundo, nos las pueden hacer y las vamos a responder. Estudiar inglés en Canadá también te puede ayudar a sacar el permiso de trabajo. No, si ustedes vienen a estudiar inglés, eso no les da ningún beneficio de trabajo.
si vienen por un pathway, como hablamos, si la pareja va a tener el permiso de trabajo, pero no va a poder trabajar hasta que ustedes comiencen su programa de estudios. ¿A partir de qué momento se puede pedir la residencia permanente después del grado? Depende. Si ustedes adquieren una oferta laboral y entran por un programa provincial, pueden adquirirla en unos 6 meses después de que se gradúan. Si viene su pareja, trabajó 12 meses y adelantó la residencia permanente, puede tardarse 1 año, como puede tardarse 2 o 3. Personas mayores de 50 años, ¿qué alternativas hay? Esto no lo mencioné. Cuando ustedes están escogiendo su programa de estudios, es crucial, y más que todos ustedes ya tienen una maestría, un PhD o una licenciatura y experiencia laboral o 50 años, 40, 50 años, no hay límite de edad, eso es verdad. Pero al oficial le interesa ver que el programa que ustedes vengan a hacer en Canadá tenga una lógica, un hilo cronológico a lo que ustedes ya tienen, a su experiencia laboral, a los estudios que ustedes ya han hecho. Entonces, si usted es una persona que tiene 50 años, tiene 20 años de experiencia en un sector y va a venir a hacer algo, no sé, de chef, que es algo completamente diferente, se está reinventando, nos puede negar la visa por el simple hecho de que no tiene lógico lo que usted va a venir a estudiar a Canadá y que el oficial no entiende cómo eso le va a aportar a usted en el futuro en su carrera profesional. Entonces, asegurarnos que haya un hilo lógico con el programa de estudios que ustedes están escogiendo. Tengo 19 años, ¿qué opciones tengo? Miles, no hay problema. Si los papás les van a ayudar con el dinero, no va a haber ningún problema tampoco. Los programas, pues Juan Carlos, como él dijo, ustedes solo presentan si solo high school, presentan su high school, no hay mucho complique cuando tienen 19 años. ¿Qué tipo de carrera me permite trabajar al mismo tiempo? Todas. Cuando ustedes, con el permiso de estudios, ustedes se benefician de trabajar al mismo tiempo, a tiempo parcial, durante los periodos de estudios, como les mencioné antes. No sé, Juan Carlos, si tú quieras hablar un poco sobre el co-op, cómo funciona. Sí, sí, gracias. Miren, una cosa que es importante que menciona Lida es, me voy a devolver un poquitico porque yo sé que en Latinoamérica no estamos acostumbrados a hablar de horas. En Canadá se trabaja por horas, ¿sí? En nuestros países de origen no. Aquí se trabaja por horas. ¿Qué es un full time en Canadá? ¿Qué es una semana de tiempo completo en Canadá? 40 horas a la semana, ¿ok? Y aquí el sistema de educación migratorio permite que el estudiante trabaje parcialmente, como lo dijo Alida, 20 horas a la semana, ¿ok? O sea, mientras tú estás estudiando, puedes trabajar 20 horas a la semana. Cuando sales a un periodo de vacaciones entre un año y el otro, puedes trabajar tiempo completo o full time, o sea, de 20 horas pasar a 40. Pero cuando arranca tu segundo año de estudio, vuelves y bajas a 20 horas, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo sepan. Esa plata que se ganan ustedes es muy poquita, pero les permite por lo menos vivir con ese dinero, pagar su alimentación y su vivienda. Entonces, de alguna manera sirve económicamente hablando, pero acuérdense también lo que les dije, de la experiencia laboral canadiense que tanto también ha mencionado Alida. Ahora, aquí viene un proceso que se llama COAT. La mayoría de los coles tienen en sus programas una vaina que se llama COAT, que en español sería como una práctica empresarial. ¿En qué consiste? Si yo voy a estudiar, por ejemplo, finanzas, un ejemplo, entonces yo empiezo en finanzas y escojo mi programa de finanzas con COAT. El COLES se encarga de encontrarme una empresa canadiense en el área de finanzas y cuando llegue el momento que tiene que llegar, me manden a practicar lo que estoy aprendiendo en finanzas a esa empresa. Entonces voy a tener muchas oportunidades tales como cuáles. Primero, trabajar en el entorno laboral canadiense, aprender a trabajar en un entorno laboral canadiense que es totalmente diferente al latino. ¿Sí? Segundo, adquirir experiencia laboral, que es importante, como lo hemos mencionado, para el futuro. Tercero, se gana dinero porque les pagan el COAT, les pagan la práctica empresarial. Y cuarto, algo importantísimo, dependiendo la habilidad del estudiante, dependiendo las ganas que le pongan, dependiendo de todo el interés y de todo lo que haga, muchos de esos estudiantes terminan trabajando en esas empresas, son contratados directamente por esas empresas. Por eso yo también les mencionaba cuando hice mi presentación
de que el 90, más del 90% de los estudiantes que terminan de estudiar, de graduarse, consiguen empleo. Ese COAT, esa práctica empresarial, hace parte de ese proceso. Entonces ahí es donde ustedes van a tener la gran posibilidad, los que vienen a un college, de hacer ese COAT, ¿sí? De escoger una carrera que tenga COAT que les permita a ustedes poder hacer toda esta serie de beneficios. Entonces de eso se trata el COAT, Alida. Sí, también la parte migratoria, cuando se aplica la visa de estudiante, aplicamos al mismo tiempo al permiso de trabajo que les va a servir para cuando estén en el momento del COAP. Ok, y gracias Juan Carlos. La otra pregunta, si ya estoy dentro de Canadá como turista, ¿puedo cambiar mi estatus de estudiante? Sí, si ustedes ya están en Canadá, la aplicación es online, es en línea. El país que va a procesar la visa va a ser, digamos, usted es de Colombia, va a ser en Colombia, pero usted puede estar en Canadá al momento que aplican, no hay problema. Y cuando les aceptan, hay que ir al puerto de entrada donde ustedes van y le dan el permiso de estudio. Si soltera y con 2 niños, ¿me podría ir a estudiar a Canadá? Sí. Cuando van a traer a sus hijos, tienen que asegurarse de que tengan la custodia completa o el permiso del padre, porque Canadá no les va a permitir entrar a sus hijos, ni le van a dar la visa a usted como estudiante y a sus hijos tampoco, si sus hijos no, si usted no tiene la autorización para traer a los niños. Sin visa se puede ir, depende de su país. Colombia, por ejemplo, necesita visa para venir a Canadá. Para países que están exentos a la visa, ellos aplican a un Electronic Travel Authorization, que es muy rápido y no toma mucho tiempo en hacer, pero siempre van a necesitar un tipo de permiso para poder entrar al país. ¿Con cuánto tiempo antes de viajar debo solicitar la visa? En este momento, por el COVID, los procesos de trámite de visas están tardando más de lo normal, entonces si ustedes van a empezar el proceso, el programa en enero del 2022, tenemos que aplicar máximo a más tardar en agosto, a principios de agosto, para que estemos bien por el tiempo y estar seguro que nos van a dar la visa antes de que empecemos el programa. Entonces, dar unos entre 6 a 8 meses antes de que empiece el programa. Entonces, si ustedes están aceptados ya, aplicar desde el momento que ustedes son aceptados. Se puede ir mi pareja, el proceso sería el mismo que el individual. Sí puede ir su pareja. Si no están casados, deben poder demostrar 12 meses conviviendo en la misma casa. El proceso sería el mismo, se aplica todos juntos, no hay problema, pero como les dije antes, va a poder, la pareja, si trabaja en lo que es, adquiere experiencia o oferta laboral en lo que se necesita, va a poder acelerar la residencia permanente. Y también van a tener un ingreso adicional mientras están en Canadá. Si mi pasaporte está por vencer, es mejor revalidarlo en mi país o en la embajada de Canadá. En su país es mejor, como les digo, la visa no nos la van a dar por una duración más alta que la validez de su pasaporte, entonces es mejor tener un pasaporte nuevo. Ok, entonces en el chat veo que hay unas preguntas. Camila pregunta, en pesos colombianos, ¿con cuánto dinero máximo se debe ir para Canadá? Para la visa, si es solo una persona, si es solo un estudiante, son $30,000 aproximadamente. Entonces serían más o menos 91 millones de pesos. Milena pregunta, si estoy interesada en estudiar inglés, ahí cómo se puede hacer. Para estudiar en inglés no hay problema. Si ustedes vienen a estudiar por menos de 6 meses, no necesita una visa de estudiante, solo se necesita una visa de turismo. En estos momentos, por las restricciones de viaje, no puede venir a estudiar inglés o francés, por lo mismo que las restricciones no están permitiendo entrar, a menos de que ustedes sean familiares de alguien canadiense o cumplan con las excepciones de viaje de Canadá o tengan un permiso de estudio por parte de una institución designada, y las instituciones de lenguajes generalmente no son designadas. Ángela Moreno pregunta, ¿el estudio es de $20,000 por año o por los 2 años? No sé, Juan Carlos. Bueno, mire, no necesariamente tienen que fijarse en la cifra de 20,000, puede ser hasta 20,000, ¿sí? Entonces, eso depende de la carrera o del programa que se escoja. También depende de la organización que se escoja. Hay unos coles que son más económicos que otros, ¿sí? Depende de la provincia que se escoja. O sea, hay varios factores para tener en cuenta.
Yo lo que he hecho allí es poner unas cifras redondas, pues más o menos, unos topes, digámoslo así, pero que pueden variar. Lo que sí es cierto es que ningún college cobra más de $20,000 por un año de educación, ¿sí? Es menos, pero lo puse pues como tope, vuelvo e insisto, pero eso, insisto nuevamente, depende de lo que se vaya a estudiar y depende de la ciudad donde esté, de la provincia, es decir, hay varios factores para tener en cuenta. Gracias. Jennifer Moreno, que una vez se solicita el CAQ, ¿cuánto tiempo demoraría Migración en responder o aprobar la solicitud? Okay. Cuando se aplica el CAQ puede tardar aproximadamente 6 a 8 semanas, pero cuando uno aplica le dan a uno una carta donde dice que usted envió la aplicación del CAQ. Con esa aplicación, con esa carta podemos aplicar al permiso de estudio. Y cuando nos llegue la aprobación del CAQ se puede enviar una vez ya se haya enviado la aplicación, no hay problema. Becas de universidad o college. Bueno, como lo explicó Juan Carlos, eso es más que todo por empeño académico. Cuando ustedes estén acá, las becas también hay de deporte o también por académico, ya es cuando ustedes encuentren el programa o bueno, la institución que ustedes vean qué tipo de becas hay disponibles para estudiantes internacionales. Sara García pregunta, para aspirar a la práctica empresarial, ¿es cuando estemos terminando el college? Eso creo que es para No ti. necesariamente, no necesariamente. El mismo college es el que programa esas prácticas dependiendo la duración del programa y dependiendo del tipo de programa, ¿sí? Entonces, hay prácticas que son en mitad del programa o prácticas al final, ¿sí? Pues al principio no, por supuesto, porque apenas está empezando, pero sí puede ser en mitad o al final del programa, ¿sí? Pero no hay, digamos, como un estándar de decir, no, todas las prácticas son a mitad de la carrera, a mitad del programa, no. Eso depende, vuelvo e insisto, hay unas carreras o unos programas que requieren de más práctica que otros, ¿sí? Sobre todo los que son de tipo manual, como cosas mecánicas, como cosas industriales, como cosas que tienen que ver con el área de lo que tiene que ver con infraestructura, construcción y todo este tipo de cosas. Entonces, pero vuelvo e insisto, eso varía y depende del programa que se vaya a hacer. Sí. Andrés Bejarano, 91 millones, ¿para qué sería? ¿Me puede recordar? Ok, los 91 millones es lo que necesitan tener mínimo en la cuenta al momento de aplicar al permiso de estudios. Eso es un aproximado, que yo digo $30,000 canadienses para una persona, pero depende del programa de estudios que ustedes vengan a hacer. Otra cosa que me faltó mencionar, si ustedes van a venir a la universidad o al college con un pathway de lenguaje, cuando aplicamos a la visa, ustedes tienen que agregarle el costo total de ese pathway, de ese programa de inglés o francés. Entonces se nos incrementa la solvencia económica que debemos demostrar al momento de aplicar. Entonces es mejor que ustedes trabajen en su nivel de inglés o francés desde su país para que, bueno, si tienen que estudiar en Canadá, sea por menos tiempo y así pues pueden empezar a trabajar más rápido y es menos el costo para ustedes. ¿Cuánto sería el costo para la pareja con 3 hijos? Ok, lo mismo, depende. Con 3 hijos le estamos agregando 9,000 dólares solo por los hijos, más 10,000 y 4,000. Son 23,000 dólares canadienses solo para la solvencia económica y a esto deben agregarle los 15,000, 20,000 del año de la matrícula. Entonces, más o menos 40,000 dólares canadienses si queremos estar seguros por la solvencia económica. Santiago, ¿podrías volver a explicar lo del arraigo de ciudadanía para los requisitos de la visa, por favor? Ok. El arraigo es, ok, ¿cuáles razones ustedes tienen para devolverse a su país? Su familia, ok, es válido, pero tampoco es muy fuerte, ¿no? Yo lo que le aconsejo a a nuestros clientes es que tengan una oferta laboral a futuro. Por ejemplo, si están trabajando en alguna empresa en este momento o sus familias tienen una empresa, en la carta donde diga tal persona se va a ir a Canadá por cierto tiempo a trabajar, a hacer esta carrera. Una vez haga ese programa, le vamos a tener acá este puesto esperándolo en Colombia al momento de que termine porque va a contribuir a la empresa y va a ascender, va a tener, bueno, un pago más alto y, bueno, va a contribuir más a la empresa. Otra cosa, si ustedes tienen una empresa, también sirve. Si tienen propiedades,
Eso es muchísimo más fuerte. Si, no importa si está compartida con su familia, si el nombre de ustedes aparece en el registro de propiedad, también sirve, todo eso se adjunta en la aplicación. Tienen que tener en cuenta que esto que yo les estoy diciendo a ustedes no es algo que diga en la página de migración, no es algo que ellos digan, ellos solo dicen ustedes tienen que demostrar que tienen razones para devolverse a su país. Entonces ya es que nosotros nos sentemos a hablar, ok, cómo es su vida allá, qué hay allá, cómo es su vida, qué tenemos, y ahí es que nosotros argumentemos y creemos ese arraigo para que el oficial entienda por qué ustedes se van a volver a su país. Ok. Camila pregunta, si se estudia en una universidad pública, ¿se reducen los costos? No, lamentablemente no. Como lo dije yo en mi charla, la educación pública es la parte más fuerte de la educación en Canadá. Es decir, las organizaciones públicas son las de mejor nivel y las que mejor están ranqueadas, no solamente a nivel del país, sino a nivel mundial. Y contrariamente a lo que estamos acostumbrados, para un estudiante internacional vale más pagar una universidad pública en Canadá que una universidad privada. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es una situación que lamentablemente es así. ¿Sí? Es más costosa la universidad pública aquí o los colegios públicos que los privados, pero así funciona. ¿Sí? Precisamente por el nivel de calidad, por la exigencia que se tiene y por los resultados que estas organizaciones han producido a través de la historia. Entonces, esa es la respuesta. Bueno, ¿qué ciudad o provincia es más económica para vivir? Bueno, hay, bueno, hay muchísimas provincias, primero que todo en Canadá. La que sí les puedo decir que es la más cara es British Columbia. Entonces su presupuesto no es muy alto. No busquen, no miren ni siquiera British Columbia. Yo sé que allá el clima es mucho mejor, pero el costo de vida es mucho más alto allá también. Eh, si ustedes buscan ciudades a las afueras de las ciudades del downtown, pues va a ser más económico a comparación de si ustedes van y viven en el centro de la ciudad. El transporte público de acá es muy rápido, es muy bueno. Yo, por ejemplo, vivo a las afueras de Montreal, a 15 minutos en carro, a media hora, 40 minutos en bus o metro. Entonces, el sistema de transporte es muy rápido, entonces, si ustedes pueden vivir un poquito más a las afueras de la ciudad, les va a economizar mucho también en términos de renta. Pero provincias más económicas son las del Atlántico, por ejemplo. Discúlpame. Lida, perdóname, yo complemento un poquitico también eso. Miren, las grandes ciudades en Canadá son espectaculares. Vancouver, ya lo dijo Alida, British Columbia es una provincia muy costosa y ahí está Vancouver. Mucha gente quiere ir a Vancouver, pero es una ciudad supremamente costosa. Toronto es espectacular, está a 2 horas de donde yo vivo, pero también es muy costosa. O sea, las grandes ciudades canadienses lamentablemente son costosas. Sin embargo, en el caso de Montreal, pues hay unas partes en las afueras de las ciudades que es un poco más económica. Hay unas ciudades intermedias, ¿sí? Que son de 300,000 habitantes, por ejemplo, aquí donde yo vivo, que es London, que estoy a 2 horas de Toronto, 380,000 habitantes, la vida es mucho más económica. Y aquí hay grandes organizaciones de educación, ¿sí? No quiere decir que las grandes, las más poderosas, las más importantes estén en las grandes ciudades, no necesariamente, ¿sí? Entonces, en todas partes de Canadá hay coles y hay universidades ubicadas en ciudades grandes y en ciudades intermedias o medianas. Y esas ciudades medianas, vuelvo, insisto, pues son muy económicas, ¿sí? Entonces, hay una gran variedad de opciones y de alternativas en todas las áreas, como les he dicho, eh, alternativas en educación, alternativas en vivienda, alternativas en transporte, es decir, de todo, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, hay que entrar a evaluar qué quiere hacer usted y dónde lo quiere hacer y empezar a mirar costos para tratar de buscar un presupuesto que se ajuste a las necesidades de ustedes, porque al final, ¿qué es lo que se busca? Que ustedes puedan llegar a Canadá, ¿sí? Que ustedes puedan llegar y establecerse en Canadá. Entonces, esa es la tarea de Alida y mía, ayudarles a ustedes a que ese proceso se haga de una manera adecuada para que ustedes finalmente lleguen a Canadá de la forma más económica posible. ¿Ok? Perfecto. Bueno, Andrés Bejarano, lo de 10,000 eran visado, trámites y manutención y 20,000, sí, 10,000 de solvencia económica, 20,000 aproximadamente para la matrícula.
Si tengo una empresa, ¿me sirve como arraigo? Sí. Y más si va a mantenerse activa, deben darle el derecho, el poder de attorney a la persona que se va a quedar encargada y bueno, nos sirve mucho eso en el arraigo. Para mascotas es más complicado, no, traer sus mascotas no tiene ningún problema, no deben sacarle ninguna visa ni nada, ya depende de la aerolínea con quien ustedes vayan a viajar, lo que les pidan, generalmente les van a pedir que tengan las vacunas, la de la rabia más que todo, y ya no hay problema para el momento que ustedes entran o proceso migratorio, una mascota no entra en ese proceso. Si estoy en trámite de SEACU y pensaba empezar en septiembre, por el tiempo no lograría viajar para empezar en septiembre. Mi pregunta es, ¿puedo seguir en el trámite para empezar en enero o tengo que empezar desde cero? No, solo tienen que informarle a Quebec que cambió del inicio de clases y ya, no hay problema. Bueno, no me quedó claro si puedo aspirar a la licencia federal o puedo presentarme a la provincial. A las dos, ¿ok? Para la residencia permanente van a tener las puertas abiertas para los dos lados, provincial o federal. Lo único que cambia es si ustedes van a Quebec, Quebec tiene sus reglas aparte. Pero si ustedes ya están en una provincia fuera de Quebec, el proceso federal o provincial no cambia, solo quién les va a dar la residencia permanente, si es la provincia o si es a nivel federal, y ustedes se pueden mover como a nivel federal por todo Canadá sin problema de vivir, o si es a nivel provincial, pues ustedes deberían quedar a vivir en esa provincia. No sé si me entiendes bien ahí, en eso. Pero tiene uno las oportunidades en las dos, solo es que ustedes escojan. Una cosa que hay que tener en cuenta es que los programas provinciales no están abiertos todo el tiempo. Ellos tienen cuotas, entonces no es viable que ustedes estén viendo su proceso a cierta provincia y digan, ok, voy a estudiar. British Columbia me pide 8 meses para el programa provincial de estudio y voy a ir a ese. No, porque no se pueden confiar de ese programa, tienen que tener las puertas abiertas, entonces es mejor venir a estudiar por más tiempo para que tengan más oportunidades para la experiencia canadiense o por el programa provincial. Y ya. Bueno, y por último, yo creo que ya quedamos así de preguntas. No sé si Juan Carlos, tú quieres agregar algo. Estás en mute. Juan Carlos, no te escuchamos. Sí, qué pena, discúlpame. Sí, no, básicamente invitarlos a todos a que pues tengan la oportunidad de conversar con nosotros ya directamente de forma independiente para aclarar mucho más dudas. Como les hemos mencionado, pues la intención nuestra es poderlos ayudar, asesorarlos adecuadamente para que ustedes puedan desarrollar un plan de proceso de llegar a Canadá y por qué no un plan de vida, ¿sí? Para nadie es un secreto, Canadá es uno de los países, vuelvo, insisto, más espectaculares del mundo en todos los órdenes. Este es un país que está abierto a recibir mucha gente y voy a explicarles rápidamente por qué. Porque mucha gente me dice, no, de eso tan bueno no dan tanto. Y sí, sí que lo dan. Canadá es el segundo país más grande en extensión del mundo. El país más grande en extensión del mundo es Rusia y el segundo es Canadá, ¿sí? Canadá es más grande que Estados Unidos y en Estados Unidos hay más de 350 millones de habitantes, mientras que en Canadá solamente hay 35 millones. Entonces, este es un país despoblado prácticamente por la magnitud del país que es en extensión. Entonces, lo que busca Canadá es traer en promedio, Alida me puede corregir, 400,000 nuevos inmigrantes por año a Canadá, Sí, que estén con el objetivo de llegar aquí y de quedarse, ¿sí? Porque es un país despoblado, vuelvo, insisto. Entonces, ¿qué hace Canadá? Pues desarrolla una serie de programas para atraer la gente. Uno de esos es a través de la educación, ¿sí? Acompañado de la parte migratoria que maneja LIDA. Entonces, esa es una de las formas de migrar. Otras formas es a través de obtención de empleo de sus países de origen, que es un poquito difícil, pero se logra. También gente que quiere hacer inversión y quiere venirse para este país a hacer inversión en este país. También para todo hay requisitos, por supuesto, pero hay una serie, una modalidad de visas disponibles para que la gente pueda emigrar a este país. Claro, cumpliendo con todos los criterios exigidos por el país. ¿Sí me entienden? Entonces, llegar a Canadá cuesta, por supuesto que sí, pero hay que entender que también se está tratando de llegar a uno de los mejores países del mundo. Entonces,
pues eso cuesta, ¿sí? Entonces, si uno quiere tener ese privilegio, pues hay que esforzarse, hay que hacer un esfuerzo no solamente económico, sino de todo punto de vista. Yo le digo siempre con la gente que hablo en el estudio, estudie inglés en Colombia mientras tanto, estudie francés también. Si usted quiere venir en francés, estudie desde su país de origen, ¿sí? Disminuya sus costos estudiando desde su país de origen inicialmente, porque esto no es barato, vuelvo, insisto, pero tampoco inalcanzable. Entonces, es eso. Estamos a la orden, lo que necesiten con muchísimo gusto, ya tienen nuestros datos y pues por supuesto estamos dispuestos a ayudarlos en lo que quieran. Sí, sí, como dice Juan Carlos, hay cientos de maneras de emigrar a Canadá. La de los estudios es un pathway a la residencia permanente. Hay otras opciones también de inmigración, dependiendo del perfil, no para todos aplican, pero hay muchísimas otras opciones de inmigración. Entonces, ustedes pueden explorar esas también, pero la de los estudios es la más simple, por decirlo así, pero es la que ustedes deben invertir más dinero. Entonces, bueno, también cierro igual con el descuento para las consultas de inmigración, donde podemos ver todas sus opciones migratorias, no solamente los estudios. Les damos un 50% de descuento en la consulta y es en línea también por Zoom. Y van a poder hacerlo directamente en nuestra página. Como Juan Carlos lo mencionó, las asesorías de Switch son gratis. Si ustedes quieren empezar a buscar el programa, contáctenlo para que, bueno, empiecen a ver los costos y elegir la provincia, y una vez tengan eso establecido, ver, ok, qué programas hay por esa provincia, qué tengo que hacer para la residencia permanente y, bueno, empezar todos los trámites también. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros hoy. Si tienen preguntas, nos pueden contactar, bueno, nosotros por correo o también a Switch. Les voy a dejar la información también. Y si ya no hay más preguntas, quedamos en contacto y muchísimas gracias a todos. Y gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, gracias a todos. Feliz noche.